Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. A pesar de que están 7 nomás conectados, pero en honor al tiempo, vamos a decirle, vamos a iniciar. ¿Alguien más vio los capítulos, perdón, los ejercicios de neumática? ¿Nadie vio? Profe, en clase estuvimos haciendo algunos ejemplos con el auxiliar. Sí, el viernes pasado. Sí, Ya. ¿Y el ejercitario ese que les dejé en el aula, no pudieron bajar? Voy a presentar entonces la pantalla. Este es el ejercitario que habíamos iniciado la clase pasada. ¿Se recuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, bueno, acá yo tengo resuelto ya, pero el objetivo es un poco de avanzar en este tema. Vamos a ver algunos ejercicios hasta la mitad más o menos y después sí ya le voy a pedir que para la próxima clase ustedes puedan, a partir de lo que vimos y a partir de lo que están viendo en el laboratorio, ustedes puedan presentar ese como un trabajo práctico, ¿sí? Como una actividad, perdón, no como un trabajo, como una actividad de este capítulo. ¿Se entiende? No sé si llegamos a ver este ejercicio, ¿se recuerdan de este? ¿Nadie se recuerda de este ejercicio? Creo Creo que que nos llegamos, mostraste la simbología de ese, profe. pero no llegamos a ver también un ejercicio con nada. Bueno, en cualquiera de los casos, vamos entonces a iniciar por los más sencillos. A ver un poco este. Bueno, este es uno de los más sencillos, ¿verdad? Dice, el enunciado del ejercicio es el mando de un cilindro de simple efecto. O sea que, dice, el vástago de un cilindro de simple efecto debe salir al accionar un pulsador y regresar inmediatamente al soltarlo. Ese es el enunciado, vamos a decirle, del ejercicio. Entonces, el resuelto, vamos a decirle, del circuito es esto que vemos a la derecha, ¿sí? Donde tenemos el cilindro de simple efecto, ¿sí? ¿Se recuerdan el cilindro de simple efecto? Si no, por favor, pueden mirar sus anotaciones, si tienen impreso, mejor todavía. El cilindro de simple efecto y tenemos una válvula, ¿verdad? De 3 vías de 2 posiciones. Entonces vamos a mirar cómo actúa, ¿verdad? En una válvula de 3-2 con un cilindro de simple efecto. En esta posición, ¿sí? En esta posición que estamos viendo, la válvula está en su posición cerrada, ¿sí? Está conectado, pero está cerrado, significa que no deja pasar aire acá y lógicamente el cilindro de simple efecto está en su posición normal, ¿verdad? Normal significa que el vástago del cilindro de simple efecto está en su posición de reposo, o sea que está en su posición, no está achatado, está elongado, vamos a decirle, el resorte o el muelle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo activo manualmente este hongo? Si yo activo, directamente cambia de la posición 1 a la posición 1.1, que está acá, ¿sí? A esta posición. Recuerden que la cantidad de cuadritos denotaba la cantidad de posiciones. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, si yo pulso acá, cambia de estado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El suministro de aire comprimido va a pasar por acá, por la flechita,
va a venir acá y entonces esta cámara, este pistón se va a llenar de aire y eso va a hacer que la carrera del pistón vaya para la derecha. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar para que regrese? Y sencillamente yo dejo de pulsar este botón que está acá en la válvula direccional. Si yo dejo de pulsar esto, directamente, ¿qué actúa? ¿Qué mueve de estado entonces? Porque acuérdense que este está en el estado 1.1. Entonces, para que vuelva otra vez al estado 1, por así decirlo, que no está indicado acá, pero designamos el estado 1 a este cuadrito. Entonces, para que vuelva nuevamente, se va a accionar este resorte, pero de la válvula direccional. Entonces, yo dejo de pulsar esto, cambia de estado este resorte, entonces todo el aire que estaba acá, lógicamente este pistón está a la derecha, el aire, digamos, escapa por la vía AR, vamos, por así decirlo, y sale por el triángulo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma de hacer, vamos a decirle, hacer funcionar o sea, esa es la solución a este enunciado del problema. ¿Se entiende? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, creo que esta otra mando un cilindro de simple efecto. Bueno, creo que era la misma solución, nada más que acá está explicando lo que yo les expliqué verbalmente. Entonces, una forma también de que ustedes tienen, digamos, por la grabación y acá pueden después estudiar. Vamos al siguiente. Dice, mando de un cilindro de doble efecto. Fíjense que acá ya le está dando un dato. Quiere decir que ustedes van a utilizar el cilindro de doble efecto, ¿sí? Entonces dice, el vástago de un cilindro de doble efecto debe salir. ¿Cuál es el vástago? Este es el vástago. Debe poder salir, dice. O entrar. Salir o entrar. Según se accione una válvula. Bueno, y ahí este da como un dato escondido, ¿verdad? El tipo entre lenguas te está dando el dato. ¿Por qué? Porque al decirte cilindro de doble efecto, vos tenés dos alternativas. O usás una válvula de 5-2 como está a la izquierda, que es la solución de la izquierda, o usás una válvula de 4 vías de 2 posiciones como es de la derecha. ¿Sí? Vamos a ver el de la 4-2. Perdón. Ahí. El de la 4-2, lógicamente este está en esta posición 1, nuevamente, ¿verdad? En donde, fíjense acá, el suministro del aire no está cerrado, sino que tiene una vía y está llenando la cámara derecha, por así decirlo, del pistón número 1. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el vástago del pistón está retraído, o sea, está hacia la izquierda. Entonces, ¿qué se hace para que este vástago salga? Entonces, primero que este aire que está a la derecha acá tiene que salir por algún lado. Segundo, que le tiene que entrar a esta cámara de la izquierda del pistón, le tiene que entrar aire para que pueda empujar a la derecha y se pueda desplazar. Y eso es lo que se hace con la válvula de 4.2. Si yo acciono este hongo, entonces directamente pasa a la posición 1.1, pasa a este cuadrito. Entonces, en este cuadrito, este ducto se conecta por esta flecha que está indicando acá. Y lógicamente el suministro se conecta también acá, deja pasar aire acá y llena la parte izquierda de nuestro pistón neumático. Y lo que estaba en la parte derecha, por algún lado, tiene que salir. Entonces, B ocupa ahora el lugar de esta flecha y, lógicamente, escapea por acá. ¿Se entiende? O sea, físicamente, vuelvo a reiterar y vuelvo a recordarle,
No es que se desconecta y conecta los cañitos de neumática, sino que internamente nada más la válvula hace pasar por un lado y cierra otro conducto. ¿Se entiende? Eso está bien claro, porque a veces hay personas que confunden un poquitito al hablar que esto se conecta acá y todo eso. No, no. La conexión, físicamente ustedes van a ver en el laboratorio, la conexión no se cambia. Lo que sí la válvula se redirecciona internamente y eso hace que pueda ir de un lado para el otro la dirección de flujo de aire. ¿Se entiende eso? Eso es importante que se entienda bien. ¿Sí? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Ok. Bueno, entonces con la solución de la izquierda también es una solución, pero digamos es con una válvula de 5-2. ¿Por qué 5-2? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 vías posibles y tiene 2 posiciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la válvula? Que acá fíjense que la parte, vamos a decirle, de reposo de la válvula está, digamos, que tiene 2 escapes posibles, ¿sí? Tiene 2 escapes posibles la válvula. Esa es la única diferencia. Sin embargo, acá con la válvula de 4-2 tiene solamente digamos, una vía de escape y utiliza esa vía para las 2 posiciones. Y acá el suministro es independiente. Esa es la diferencia entre las dos válvulas. Y de la misma manera, acá tenemos el suministro de aire acá que tiene esta dirección, nos está demostrando esta flechita. Esta flechita es lo que nos indica que está con aire comprimido, por eso está retraído el vástago. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que esto se vaya a la derecha? Pulsamos el hongo, ¿verdad? Y ahí cambia de estado, pasa a este cuadrito. ¿Y a este cuadrito qué pasa? Fíjense que que tenía para abajo, ahora se convierte como suministro y digamos que conecta esta parte para llenar la parte izquierda del pistón. Y por el contrario, el otro, el que estaba para arriba, el que estaba suministrando aire, por ahí digamos que escapea el aire que estaba en la parte derecha del pistón neumático. Es la mismísima cosa, las dos son soluciones posibles. ¿Preguntas? Profe, y en la práctica, ¿cuáles serían las diferencias entre los dos? Y en la práctica es digamos que una válvula direccional es de un modelo y el otro es de otro modelo, nada más. Es como tener un tipo 1 y tipo 2. Se puede decir entonces que las entradas y salidas son las vías y los estados son de abierto y cerrado. No vaya a confundir bueno, acá en este caso coincide con que es abierto y cerrado, pero puede haber más estados, ¿sí? Pero es así como decís, en este ejercicio, en este ejemplo, es como si fuera abierto y cerrado los cuadritos. O sea, para uno es abierto, está retraído, por así decirlo, y cuando vos pulsas pasa al otro estado y sale la válvula. Tiene 2 estados nada más, en este ejemplo. Pero ya vimos ya nosotros en la teoría que hay válvulas direccionales de 3 estados. O sea, un estado, si nosotros le agregamos un cuadrito más a esto y decimos que ese cuadrito puede hacer parar el vástago, por decirte, en el 50% de su carrera, o puede quedar en la mitad, y eso es posible. Y eso es posible con una válvula de 5 vías, 3 posiciones. ¿Se entiende? Bueno, pasamos entonces al siguiente ejemplo. Acá está la explicación de lo anterior. Hacemos un ejemplo donde dice mando con selector de circuito. Eso. Bueno, el vástago de un cilindro debe poder
hacer salir de dos puntos diferentes. ¿Verdad? Imagínense, ustedes tienen, digamos, este pistón neumático, ¿verdad? De simple efecto, y dice, para imaginarnos, debe poderse hacer salir de dos puntos diferentes. O sea que vos estás, digamos, tu mano está en una posición en el primer piso, y en el segundo piso está digamos, el otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el auxiliar, el mando auxiliar que se utiliza? Y es este selector, vamos a decirle. Este selector, no sé si ustedes tienen a mano, ¿qué es este selector? Según la simbología que vimos la semana pasada. ¿Quién me ayuda a identificar este selector? Una válvula O. Exactamente, muy bien. Es una válvula O. Entonces, ¿y para qué es la válvula O? Y vamos a tratar de entender cuál es la solución de este circuito. Fíjense que acá está la solución ya, ¿verdad? Hay que hacerle trabajar para poder entender lógicamente, ¿verdad? Entonces, con una válvula con un pistón de simple efecto, nosotros requerimos una válvula de 3-2, ¿sí? Entonces, si yo aprieto este hongo, ¿qué va a pasar? Va a pasar aire por acá, va a venir acá, aire, y como una válvula O va a permitir el paso de aire acá y va a llenar la cámara, ¿sí? Esta cámara del pistón, y va a salir para la derecha el vástago del pistón. ¿Se entiende? Porque yo tengo una válvula OR, así como dijo el compañero. Ahora, si yo tuviese bueno, vamos a ir por el siguiente. Si yo saco mi dedo de acá, ¿qué va a pasar? Enseguida, ¿verdad? Cambia de estado y todo el aire que estaba acá va a escapear. ¿Por dónde? Por acá. Va a ser el circuito que estamos teniendo en pantalla. Va a escapear por R. ¿Por qué? Porque cambió otra vez de estado. ¿Y quién le hizo cambiar de estado? ¿El hecho nada más que yo dejé de pulsar? No. Dos cosas. Yo dejé de pulsar y aparte tenemos la parte derecha de la válvula direccional, tenemos un resorte. Y ese resorte es lo que cambia la carrera de la válvula direccional. Ahora está también lo otro, ¿verdad? Está el otro tipo de pulsador. Vamos a suponer que este sea un pulsador con enclavamiento. Si es un pulsador con enclavamiento, yo pulso y se enclavó ahí. Yo puedo dejar, por así decir, puedo dejar de pulsar este hongo manual, y no se va a accionar por la acción del resorte. Nuevamente tengo que pulsar esto y ahí va a actuar el resorte. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un hongo manual así normal y uno con enclavamiento? ¿Cómo podría actuar? Bueno, sigamos entonces por acá funciona perfectamente. Ahora, como tenemos un selector tipo OR, entonces tenemos que probar también por el lado derecho qué pasa. Entonces, si yo pulso acá, este mando es igual que el de la izquierda. Entonces, yo pulso acá, pasa el aire por acá, conecta acá, como una válvula OR, deja pasar aire acá, y se acciona a la derecha. Entonces, cumple, digamos, con la condición acá impuesta a la izquierda. Acá ahí cumple, digamos, con el problema, entonces funciona nuestro circuito, ¿verdad? Dice, el vástago de un cilindro debe poderse hacer salir de dos puntos diferentes. Y acá, puede estar, imagínense, acá en la pantalla nomás está muy cerca, pero esto en la realidad puede estar, por ejemplo, en el primer piso, y este mando está en un segundo piso, por X motivo.
o puede estar a una distancia separada, ¿verdad? A nivel de ejemplo nada más está así. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Sí, profe. Pasamos entonces. Entonces acá estamos viendo ya dos cosas. La aplicación de un cilindro de simple efecto, sus válvulas direccionales 3-2, una aplicación, un selector tipológico, ¿verdad? Ya vimos también una válvula 4-2, 5-2 con un pistón de doble efecto, ¿verdad? Y vamos a ir complicando más la cosa. Dice, regulación de la velocidad de cilindro de simple efecto, dice. Debe poderse regular la velocidad de salida del vástago de un cilindro de simple efecto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se pone esto? ¿Por qué nos pide el problema? Porque en los anteriores ejercicios, en este, si vos dejas pasar aire acá, está pasando el aire de la línea. O sea, no está regulado ahí la presión de aire. Al no estar regulado la presión de aire, el vástago del pistón sale violentamente. Hace un y sale violentamente. ¿Se entiende? No sé si, bueno, en el laboratorio también van a ver eso, pero no sé si alguna vez ya se fueron a una fábrica y los que ya se fueron en fábrica ya habrán notado con la violencia, ¿verdad? Que sale los pistones. Entonces, acá nos está pidiendo regular la velocidad de salida. Entonces, ¿qué hacemos para regular la velocidad de salida? ¿Quién me ayuda para identificar este dispositivo que está acá, esta valvulita que está acá? ¿No tiene la mano esta valvulita, por si acaso? Y es una válvula regulador de velocidad, ¿sí? Con antirretorno. Entonces, básicamente lo que hace esta válvula es estrangular, ¿verdad? Vamos a decir, el paso del aire. Si yo estrangulo en una dirección el paso del aire, lógicamente la salida del vástago del pistón va a ser suave. ¿Se entiende? O sea, yo tiene una perillita, esa es la realidad, y yo regulo, ¿verdad? Y entonces sale en forma suave. O sea, básicamente el mismo ejemplo que ya vimos, nada más que le aplicamos este dispositivo a nuestros dos ejemplos anteriores para entender cómo se aplica y cómo, porque va a haber problemas, acá parece muy sencillo, pero va a haber problemas, ustedes van a ver que en forma suave tiene que apretar, vamos a decirle, el cilindro. Y les pongo un ejemplo laboral así de experiencia mía. Las embolsadoras de azúcar o las embolsadoras que se utilizan vamos a decirle, en granos o en fertilizantes, ¿verdad? Uno pone la bolsa por el pico, ¿verdad? Y hay un dispositivo que tiene que apretar así la bolsa. Y el dispositivo que aprieta así la bolsa está comandado por dos pistones neumáticos simples y justamente aprieta así en forma suave. Porque imagínense que el operador pone la bolsa y inmediatamente él, con un comando a pedal o una botonera, ¿verdad? Tiene que apretar la bolsa y a veces la mano tiene que tener todavía ahí. Entonces, si en forma violenta eso aprieta, le puede causar un accidente, le puede romper toda la mano, inclusive puede romper el pico, vamos a decirle, por donde se está descargando a la bolsa. ¿Se imaginan ese escenario?
¿Se entiende? Una aplicación directa le estoy, no sé si se entendió la aplicación. Sí, profe. Bueno, para ese tipo de casos, es justamente lo que se utiliza así, o se necesita que el pistón salga en forma suave, ¿verdad? Tipo en cámara lenta sale, ¿verdad? Y retrocede, por ejemplo, una velocidad normal, ¿verdad? A velocidad de aire. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Dice, regulación de la velocidad en cilindro de simple efecto. Debe poderse ajustar y ignorar separadamente la velocidad del vástago de un cilindro de simple efecto en la salida y en el retorno. Acá, en el mismo ejemplo, nos pide, ¿verdad?, que tanto en la salida como en el retorno tiene que salir en forma suave y tiene que retornar en forma suave. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Y se pone dos dispositivos reguladores de velocidad. ¿Sí? Nada más. Fíjense, acá está la flechita, está para arriba y para el retorno está para abajo. Esa es la diferencia. Dice, en este caso, para efectuar un ajuste exacto y separado, se necesitan dos reguladores unidireccionales, válvulas antirretorno y la estrangulación. Estos dos dispositivos. Bueno, sigamos entonces para adelante. Bueno, ahora acá es la aplicación a un cilindro de doble efecto. Dice regulación de la velocidad en cilindro de doble efecto. En el anterior era en un cilindro de simple efecto. Dice debe poderse regular la velocidad de salida y entrada del vástago en un cilindro de doble efecto. La solución normal es, digamos, ahí tiene varias soluciones, ¿verdad? Fíjense, voy a tratar de, no sé si se ve bien ahí o se ve medio, ahí se ve mejor. Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de entender. Fíjense que, digamos, se pone en dos partes el dispositivo regulador de velocidad. Se pone en la salida misma vamos a decirle, de los pistones neumáticos, como también se puede poner en la salida de la válvula direccional. ¿Sí? Acá no se ve, no se nota bien nomás el dibujo, pero en ambas partes se puede poner. Y en diferentes, fíjense que este se pone así la flechita, se pone acá y este se pone al revés, porque digamos que las tres soluciones permiten o satisfacen a nuestro problema. ¿Sí? Bueno, ahí explica, dice, la solución A, estrangulación del aire de escape, regulable separadamente para la salida y el retorno. Se dispone de una mejor posibilidad de regulación independientemente de la carga. Si se emplea una válvula distribuidora 5.2, se puede disponer simples estrangulaciones en los empalmes de escape de la válvula. Bueno. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Dice, aumento de la velocidad en cilindro de simple y doble efecto. Dice, al invertir la válvula 3.2, el aire debe escapar muy rápidamente de la cámara delantera del cilindro. La válvula de escape rápido hace salir el aire inmediatamente a la atmósfera. El aire no tiene que recorrer toda la tubería ni atravesar la válvula. Ahí está la solución. Ahora bien, ¿entendieron ustedes lo que pide el problema?
Profe, ¿puedes explicar otra vez, por favor? Sí, vamos a leer otra vez nuevamente porque este es un poquito, hay que imaginarse un poquitito de esto. Dice, aumento de la velocidad en cilindro de simple efecto y doble efecto. Dice, al invertir la válvula 3-2, o sea, al invertir, ¿qué significa? Cuando yo pulse la válvula de 3 vías, 2 posiciones, cuando yo le dé un impulso para cambiar de estado, el aire debe salir, el aire debe escapar muy rápidamente de la cámara delantera del cilindro, ¿sí? La válvula de escape rápido hace salir el aire inmediatamente a la atmósfera. Vamos a entender ahora. Entonces, este aire que está lleno, que llena, vamos a decirle, para que salga el vástago de este pistón, cuando retrocede, este aire tiene que salir, pero no tiene que recorrer todo el circuito para que salga por la válvula direccional. Debe salir directamente, ahí nomás ya tiene que salir. Y para eso es que se utiliza una válvula, ¿verdad?, de escape rápido, se le dice. Por eso acá tiene como algo punteado y acá tiene una flechita y que indica que sale acá. ¿Se entiende? O sea que este permite el paso del aire, pero cuando regresa, tipo que no permite que venga hacia la válvula direccional, sino que directamente in situ, ahí mismo, a la salida mismo, sale ya el aire. ¿Y para qué eso se hace? Ahí nuevamente hay que recurrir a la experiencia y, digamos, imaginación. Una balanza de flujo. En su momento le voy a explicar cómo funciona una balanza de flujo. Pero una balanza de flujo de granos generalmente está en una torre así, ¿verdad?, de 20, 30 metros de altura y tiene como diferentes pisos, ¿verdad? Y en cada piso, ¿verdad?, en la descarga y en la carga hay pistones neumáticos. Pero el tablero de control está ahí en la planta baja, por así decirlo. Y en el tablero de control es donde están digamos, estas válvulas de 3-2. Imagínense que el pistón, ese que está allá a los 30 metros de altura, ¿sí?, cuando escapea, todo el aire tiene que venir y escapear en planta baja, ¿verdad? Eso hace a veces muy lento, hace innecesariamente trabajar de balde a la válvula 3-2, porque al pasar el aire por ahí es como está usando ese conducto, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de casos es donde se pone una válvula de escape rápido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos una válvula de escape rápido para los dos problemas que ya vimos. Una para, digamos, la válvula de 3-2 con un cilindro de simple efecto y una válvula de 4-2 con un pistón de doble efecto. ¿Se entiende entonces cuál es la aplicación de la válvula de escape rápido? Eso es o sea, eso hay que un poco imaginarse la situación y ahí se entiende, ¿verdad? Pero básicamente, conceptualmente, es evitar, ¿verdad?, que todo ese aire que está ya a 30 metros de altura, por así decirlo, escape y recorra todo el conducto vamos a decirle, del caño del cañito neumático, ¿verdad? Que generalmente estos son caños de 10, ¿verdad? Entonces, que escape todo eso. Y eso a veces hace un retardo innecesario en el retroceso del pistón, ¿verdad? Esto, a modo de ejemplo, ustedes tienen que imaginar, o sea, los pistones que ustedes van a ver en los laboratorios son generalmente chicos, ¿verdad? Pero los pistones neumáticos que hacen realmente fuerza y están sobre la línea de producto, ¿verdad?, son pistones neumáticos de 4 o 5 pulgadas de diámetro, ¿verdad?, de 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, ¿verdad?, de diámetro, ¿verdad?,
y tiene un gran contenido ya de volumen, ¿verdad? Y a veces el proceso requiere también que escape eso rápidamente, ¿verdad? Así como hay procesos que requieren, ¿verdad? De que el pistón de avance sea en forma de cámara lenta, también requiere que sea así en forma rápida, ¿entiendes? Entonces, para ese tipo de casos es esta válvula. ¿Ok? ¿Se entendió entonces la aplicación de la válvula de escape rápido? Sí, se entiende, profe. Ok. Entonces, lo que ahora estamos, como que estamos viendo es la aplicación directa de cada uno de los dispositivos, de las válvulas auxiliares. Entonces, después en el laboratorio, después en los problemas, ustedes van a usar y van a usar combinado y ahí la cosa se pone un poquito más complicada. Ahora como que estamos viendo la aplicación directa y ahora es importante entender bien cada uno de estos ejemplos, ¿verdad? Profe, Sí, de la válvula de escape produce un movimiento rápido también en el vástago, o sea, un o sea, movimiento violento también. Se mueve violentamente el vástago todo. puedes repetir porque no salió todito entrecortado, no te pude escuchar bien. La válvula de escape rápido Sí, produce un movimiento violento también en el vástago. justamente esto se pone para que, a ver un poco, si imagínense un pistón neumático de gran envergadura, no eso que tenemos en los laboratorios, esos chicos de carrera corta. Estamos hablando de pistones de 300 milímetros de diámetro, ¿verdad? De 200 milímetros de diámetro, por ponerle, para que usted se imagine, ¿verdad? Y más o menos de 600 milímetros, 800 milímetros de longitud, ¿verdad? Para ese tipo de pistones neumáticos, ya acumula en su cámara un gran llenado, un gran volumen de aire comprimido. Entonces, a veces el proceso requiere de que el retroceso del pistón sea más rápido. Si no, como que si va a recorrer todo el circuito de 20 o de 10 metros, ¿verdad? Hasta venir a escapear. Imagínense que esta válvula direccional esté ahí abajo, a 10 metros, ahí abajo, ¿verdad? Y tiene que recorrer todo el aire de 10 metros de cañería, una cañería de 8 o 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, eh, esto se mueve en cámara lenta, ¿verdad? Para ese tipo de casos es lo que se pone la válvula de escape rápido, ¿sí? Ah, ya. ¿Se Gracias. entiende? Entonces, el proceso requiere de que salga más rápido y ahí in situ o cerca de donde está el pistón, ¿verdad? Ahí ya escapé. No, que no recorra los 10 o 20 metros de cañito y venga a escapear por la válvula direccional. Eso es. O sea, el criterio para utilizar eso es que la válvula esté muy lejos del cilindro del actuador. Sí, así mismo. Cuando esté muy lejos o cuando el pistón es muy grande, el proceso requiere de mayor, vamos a decirle, requiere de mayor rapidez en su reacción, ¿verdad? Porque los pistones que ustedes van a ver en el laboratorio son, a veces ni ves el movimiento de la carrera tan rápido que es. Bueno, pero ese es el laboratorio, ¿verdad? La realidad yo les digo que es otra cosa, ¿eh? Hay pistones neumáticos que realmente requiere rapidez, ¿verdad? Y vos te das cuenta que no retrocede por el volumen de aire que acumula, no retrocede, ¿verdad? Eso muy rápidamente. Bueno, sigamos entonces.
Bueno, dice, mando con una válvula de simultaneidad. Dice, el vástago de un cilindro de simple efecto ha de salir solo cuando se accionan simultáneamente dos válvulas distribuidoras 3-2. Ese es el enunciado del ejercicio. Entonces acá ya te está dando un dato importantísimo. Una válvula distribuidora 3-2, ya te dice, ese es un dato. Al darte esto, ya enseguida, bueno, también acá te dio el dato de cilindro de simple efecto, ¿verdad? Prácticamente te da todo, ¿verdad? Bueno, la solución tiene dos soluciones. Voy a agrandar. ¿Quién se recuerda de esta simbología, de esta válvula auxiliar? La válvula I. Correcto. ¿Para qué se utilizamos la válvula I? Y en algoritmo, por lo menos, y todo tiene la misma lógica, se tiene que, con la lógica I se tiene que dar dos condiciones. Y esto, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, si yo pulso esta válvula 3-2, el aire va a pasar por acá, va a pasar por acá y va a quedarse ahí, no va a pasar todavía acá aire. Eso es lo que va a pasar. Esa es la diferencia con una válvula OR, ¿verdad? Él necesita que también de hacia acá sienta, ¿verdad?, la presión de aire para que pueda dejar pasar los dos, ¿verdad? Entonces, simultáneamente, acá y acá yo tengo que hacer pulsar, vamos a decirle, con las dos manos y dejar pasar aire por acá, por la derecha, como también por la izquierda. Una vez que él sienta de los dos lados, aire comprimido o presión de aire, ahí recién deja pasar y ahí recién se llena el pistón neumático. ¿Y qué puede ser un ejemplo? Y un ejemplo puede ser una guillotina. ¿Se imaginan una guillotina? Generalmente la guillotina, ¿verdad?, por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Lo que yo conozco y he visto, por ejemplo, ya es una guillotina de corte de papel, ¿verdad? Un operador que está cortando papel, la rema de papel, para la industria gráfica principalmente, ¿verdad? Entonces, la guillotina es accionada por dos pistones neumáticos, ¿verdad? Entonces, mientras que el operador como que tiene al alcance de su mano dos botoneras, ¿verdad? Entonces, con una botonera nomás él no puede. Con la botonera de su mano izquierda, el no puede todavía, o no baja todavía vamos a decirle, la guillotina. No puede, él coloca todo el papel en su mesa de corte, pero la guillotina no baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mano puede ser que esté todavía colocando el papel, ¿verdad? Y pues se puede cortar la mano. Entonces su mano derecha, al lado de su mano derecha, también se le pone una botonera y con los dos ambos, ¿verdad? Acciona junto y ahí sí se acciona el pistón neumático y baja la guillotina. Ese es un ejemplo claro y concreto. ¿Se entiende? ¿Se imaginan eso? Lógicamente esto está muy de laboratorio, muy así esquemático, pero el diagrama unifilar de esos esquemas neumáticos no, es así, ¿verdad? Esto, digamos, la guillotina se simboliza colocando por la punta del pistón neumático, ¿verdad? ¿Se entiende eso? O sea, en síntesis, para que accione o salga el pistón neumático a la derecha, tiene que ser simultáneamente accionado la válvula de la izquierda y la válvula de la derecha. ¿Se entiende? Por eso también se le dice válvula de simultaneidad a esta válvula I.
Bueno, también tenemos otra solución acá, el de la derecha, ¿verdad? Que no utiliza la válvula de simultaneidad, pero también, ¿verdad? Utiliza sí dos válvulas 3-2, ¿verdad? Y vamos a entender, si yo pulso esto nada más, ¿qué va a pasar? Va a pasar aire acá, va hasta acá y va a venir hasta acá, ¿sí? No llega todavía aire a nuestro pistón neumático. Entonces, con que pulse uno nomás, no hay caso. Ahora, si yo pulso nada más que esto, ¿verdad? Yo pulso esto cambia de estado acá, conecta acá. Bueno, si esto conecta acá, como este no tiene aire, no está conectado a una línea de aire, entonces no deja pasar, no le llega aire al pistón. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que yo tengo que pulsar esto para que esto cambie a este estado, deje pasar aire acá, también cambia este estado pulsando acá y ahí recién deja pasar aire acá a este pistón para que el vástago se desplace a la derecha. Entonces, son dos soluciones a un mismo problema, ¿verdad? Que ocurre mucho eso, ¿verdad? Nada más que esto es con una válvula de simultaneidad y esto con directamente son dos válvulas 3-2 en serie, por así decirlo. ¿Pregunta? ¿Se entendió? Se entendió, profe. ¿Estamos? Bueno, vamos para adelante entonces. Bueno, los mandos indirectos. Esto es una aplicación, ustedes me dirán, pero ¿para qué esto es? Bueno, y tiene también su aplicación. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, cómo se utiliza el mando indirecto. Mando indirecto es un cilindro de simple efecto. Tenemos un pistón de simple efecto, entonces, y con lo cual tenemos dos válvulas 3-2, ¿verdad? Pero no están en serie, ¿verdad? Fíjense que esta es una válvula 3-2 manual con retorno a resorte. Pero, y ahí es donde viene la parte indirecta, la segunda válvula que sí está conectado a una línea, fíjense, está conectado a esta línea que estoy mostrando acá, ¿verdad? Esa sí tiene un mando indirecto por lo que se muestra acá, una flechita Z que indica que acá le llega una señal de presión de aire comprimido. Entonces, ¿cómo cambia de estado esta segunda válvula? Cambia de estado esta segunda válvula por la acción de este. Fíjese que este es una señal de presión neumática. O sea, en vez de tener un hongo acá, yo tengo una presión, un mando indirecto. Entonces, para que cambie de este estado a este estado, necesariamente yo necesito la presión de aire comprimido acá. Y ahí es donde acá, cuando cambia este estado, ¿qué va a pasar? Esto que está taponado acá se conecta por la flecha apuntando arriba y ahí va a ser la circulación de aire y va a llenar esta parte izquierda de la cámara del cilindro neumático y ahí sí el vástago se va a desplazar a la derecha. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es la aplicación de un mando indirecto. Esto también se utiliza mucho en los problemas, ¿eh? Bueno, la explicación. Vamos a pasar. Este sí me gustaría mostrarle. Bueno, acá ya es algo un poquito más complicado. Dice, la cinta de rodillos debe poderse girar. ¿Cuál es la cinta de rodillos? Imagínense, estamos viendo de hacia arriba una cinta transportadora, pero de rodillos, no una cinta de bandas. Esto tiene varios rodillos acá. Acá rodillos que giran, ¿verdad?
por acción por acción de cadenas con engranajes. Bueno, la cinta de rodillo debe poderse girar a deseo, dice. A deseo significa que voluntariamente yo, no, el operador le tiene que hacer girar. ¿Y dónde va a girar? Acá en este punto de acá. Acá puede hacer este movimiento, ¿sí? Mediante un pulsador, dice. Fíjense, yo pulso una valvulita y él tiene que hacer este movimiento, ¿sí? Dice, al soltar la cinta debe permanecer en la posición adoptada. Si yo suelto, tiene que la cinta... ¿Cuál es la posición adoptada? Y esta es la posición adoptada. Entonces, cuando yo suelto, tiene que volver otra vez nuevamente la posición adoptada. Ese es el problema. No es que se tiene que mantener en el mismo, o sea, ahí dice, debe permanecer en la posición adaptada. Vamos a estudiar el circuito, ¿eh? Acá ya tengo la solución del circuito, ¿sí? Dice, al accionar la válvula 1-2, que es ¿verdad? Y la 1-1, se invierte por la entrada de pilotaje Z. O sea que yo acciono esto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar el aire por acá, se va a accionar y esto que estaba, fíjense acá en la posición normal, el vástago está retraído. O sea que está en su posición normal, ¿sí? Esta parte de la derecha del cilindro está llena de aire. Entonces, ¿eso cómo se entiende en nuestro gráfico? Que su posición normal es arriba, la cinta es arriba, esa es su posición normal, ¿sí? Ok. Entonces, cuando llega acá aire, se acciona acá esta válvula 4.2 y cambia esto de estado. Al cambiar de estado, esto se llena, esto deja pasar aire acá, va esto acá y se llena aire acá y sale el pistón. ¿Sí? Sale el pistón neumático. ¿Ok? Entonces, ahí es. ¿Y qué pasa el aire que estaba acá? Sale por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte está todavía con aire, acá. Necesita la acción y ahí coincido con la compañera que cuando sale el pistón acá, nuestra cinta giratoria acá, se queda en esta posición. ¿Sí? Se queda ahí en esa posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer para que regresen? Y necesito de otro elemento que una válvula de 3-2, ¿verdad? Y yo pulso esto acá, entonces dejo pasar aire por acá y esto le da como un pulso, ¿verdad? Recibe la presión de aire. ¿Para qué eso es? Para que cambie de estado nuevamente, de acá a acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ahora fíjense qué concepto acá aplicamos. Y aplicamos el concepto de mando indirecto. Eso que vimos acá, que vimos acá, estamos aplicando en este problema. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo acciono nuevamente, cambia de estado y ahí vuelve nuevamente a su posición original nuestro pistón neumático y lógicamente como está empotrado o está ligado por nuestra cinta de rodillo, ahí como le trae nuevamente. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Se entendió este? Profe, una pregunta yo tengo. Sí, adelante. ¿Cómo, cómo es que con este circuito, o sea, tipo ahí con el circuito esquemático, cómo supiste que al apretar la válvula 1.2 efectivamente se queda en esa posición? Porque el botón que está ahí no es acaso que cuando vos soltás vuelve otra vez. Eso es lo que me confundió. Sí, muy buena pregunta. Este, este es prácticamente como un auxiliar de esta válvula. Fíjense que esta es una válvula de 4 posiciones y 4 vías y de 2 posiciones, accionada en ambos lados neumáticamente, en Z y en I. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo pulso esto, este cambió de estado. Y este ya recibió aire acá y ya cambió esto de estado. Esta P que estamos viendo acá, este ya cambió de estado. Si yo este suelto, no importa que suelte, yo puedo soltar este. Este ya recibió y este cambió en este estado. Para que esta válvula 4.2 pueda ir nuevamente a este cuadrito, él necesita de otra cosa más para que él se pueda cambiar nuevamente de estado. No sé si responde esa a la pregunta. Pero Sí, profe, ahí ya entendí. Gracias. esta válvula 3.2 es como un auxiliar nada más. Que yo pulso esto, dejo pasar aire acá y cuando recibe esto, cambia de estado nada más. Y cambió de estado. Se enclavó ahí. O sea que él necesita otra cosa más para poder cambiar y volver a este cuadrito que estamos viendo en cruz acá. Y para que vuelva nuevamente, necesita de este. ¿Qué es lo que le va a hacer cambiar nuevamente de este estado que estamos viendo acá al estado de la derecha? Justamente yo pulso acá, pasa el aire por acá, recibe, ¿verdad?, la presión de aire, la válvula 4.2, y ahí se va otra vez el estado de la izquierda al estado de la derecha. Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, a mí me gustaría que ustedes repasen nuevamente esto. A partir de esta explicación, ustedes puedan hacer el circuito, ¿verdad? Pueden juntarse 2 o 3 compañeras sin problema. Y especialmente los ejercicios, yo les puse este ejercicio en la plataforma, ¿verdad? Y practiquen, ¿verdad? Acá hay más ejercicios y me gustaría a ustedes que acá está justamente el ejercicio que vimos, ¿verdad? Que los demás ejercicios ustedes pueden resolverlos solo, ¿verdad? ¿Sí? Este ejercicio por lo menos, si pueden resolverlo, este también, si pueden resolverlo solo, y alzan o directamente la próxima semana lo vemos, ¿verdad? También está este ejercicio. O sea, son 3 a 4 ejercicios que va a quedar a cargo de ustedes. Como actividad de la semana, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ese Bueno. es el ejercitario que dice habilidad. ¿Cómo? Es el ejercitario donde está la actividad. Sí, este ejercitario está en el... Vamos a mirar un poco acá nuestro... no tengo acá a mano. No tengo. Un ratito. Está en el capítulo de neumática este ejercitario. No sé si ya todos accedieron al ejercitario. ¿Todos ya pudieron acceder? Pero es el que está donde dice actividad de neumática.
Sí, ahí es, exactamente, ahí es. Ok, profe. Perfecto. Si pueden bajarlo y pueden hacer, entonces después yo les daré la solución de todo, pero necesito que hagan primero sin mirarlo, ¿verdad? Acá vimos la gran mayoría de las aplicaciones directas, de todos los ejercicios, de tal manera que ustedes tengan una base para poder, digamos, poder entender, ¿verdad? De cómo encarar los ejercicios. Ahora que ya tienen una base, tranquilamente pueden ustedes trabajar y lo presentamos la semana que viene. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, Entonces, hasta acá entonces vamos a ver por hoy, ¿verdad? Y vamos a dar una introducción ya a lo que es el capítulo de control realimentado. Entonces, voy a presentar, no sé si tengo que dejar, bueno, vamos a intentar algo. Entonces voy a cerrar este. Antes de entrar en el capítulo de control realimentado, quería presentarles el trabajo práctico del cual les hablé la semana pasada. ¿Sí? El trabajo práctico de la semana pasada eh, yo no quería alzarle todavía en plataforma antes de explicarle, ¿verdad? Pero ahora sí ya voy a alzarle. Es básicamente, acá tiene la descripción de los trabajos prácticos, los temas posibles. ¿Sí? Por ejemplo, un tema puede ser medidores de presión, otro tema puede ser medidores de nivel, otro tema puede ser medidores de temperatura, medidores de caudal, válvulas, diagramas de lazo, eh, control proporcional integral derivativo, elementos neumáticos, puede ser también. Entonces, ¿cuál es la dinámica de este trabajo práctico? A mí me gustaría que el delegado coordine con los grupos que van a formar. ¿Cuántas personas somos? 18, ¿verdad? ¿O 19? No ¿Cuántos, recuerdo. cuántos son en el curso? ¿Cuántos son en el curso? A ver un poco. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 temas posibles ahí. Si forman grupo de 3 personas, hasta 3 personas, tranquilamente pienso que por lo menos la cantidad de conectados acá, ahora por lo menos están 16. La clase pasada creo que estuvieron 19 personas. ¿Sí? Entonces, Profe, ahora tengo la planilla y 19 personas anotadas. ¿cómo? 19 personas yo tengo en la planilla. Perfecto. Entonces, la idea es un poco que ustedes formen sus grupos. Eso le voy a dar libertad. Usted, el delegado, me pone acá el grupo, o el nombre y apellido de las 3 personas, la fecha de presentación de su tema elegido, y acá está la modalidad, ¿verdad? Vamos a mirar un poco, dice formación de grupo de 3 personas, exposición del alumno o el grupo, ¿verdad? Presentación por escrito / digital. Entonces vamos a habilitar digamos, una parte de nuestra aula donde ustedes van a alzar, no es necesario imprimir, por así decirlo, sino que donde van a alzar un archivo comprimido o con una carpetita, alzan ustedes ahí sus trabajos prácticos. El objetivo, vamos a leer, por ejemplo, si eligen medidores de presión, dice conocer los distintos medidores de presión que se encuentran en plaza, su funcionamiento, aplicaciones en la industria, investigar los instrumentos de medición, ¿verdad?, que tenemos. O sea, que básicamente nosotros vamos a ver la teoría de esto y ustedes, digamos, el grupo que elija medidores de presión
lo va a investigar en el sentido de cuáles son los medidores utilizados en base a lo que estamos dando, o sea, medidores de presión tipo tal, ¿verdad? Entonces van a presentar cumpliendo con estos objetivos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Conocimiento del tema, dominio, presentación, expresión verbal, términos técnicos, materiales presentados, diapositivas, fotos, videos, etc. Básicamente tiene 3 ítems, ¿verdad? Que se califica, por así decir. Y cada trabajo práctico va a valer 3 puntos para el proceso para digamos, para la calificación del proceso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta al respecto que no le quedó claro? Todo bien, profe. ¿Está bien? Entonces, esto yo voy a alzar. Por favor, si el delegado del curso me apoya un poco en él. Y para la próxima clase, por favor, si ya pueden formar todos sus grupos y por lo menos llenar acá los nombres de cada grupo, ¿verdad? Y el calendario debe ser después de presentar la teoría, ¿verdad? No tiene sentido presentar antes, ¿verdad? Entonces la idea un poco es con la teoría dar una fuerte introducción teórica, ¿verdad? De todos los tipos de medidores, si es el caso de medidores o si es, por ejemplo, el caso de elementos neumáticos, por ejemplo, ya podría presentar dentro de 2 o 3 clases más, por ejemplo, o si prefieren la próxima clase, pero creo que es muy prematuro, ¿verdad? De aquí a 2 o 3 clases ya podría, el que elija elementos neumáticos, entonces en base a lo que dimos, ya podría digamos, hacer un trabajo práctico, un lindo trabajo práctico de esto. Entonces, vamos a ir coordinando las fechas posibles, ¿sí? Pueden tomar como base el calendario en que vamos a ir tomando las clases, ¿verdad? Y así se puede apuntar a una fecha tentativa, ¿verdad? Que después puede cambiar o no, ¿verdad? Eso se coordina y se negocia, no hay ningún problema. Lo único que les pido es que no dejar para última hora. Por experiencia les digo que dejar a última hora implica más tarea para el segundo parcial, ¿verdad? Porque el segundo parcial suele ser al final, a finalizar la clase, ¿verdad? Y que no nos pase que se dejaron de estar los grupos, ¿verdad? Y a última hora 4 grupos quieren presentar todo en una clase. Y ahí no se puede. ¿Se entiende? Entonces, esa parte hay que cuidar un poquitito. Entonces, les pido por favor que se organicen un poco, ¿verdad? Y vamos a ir poniendo calendarios sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Y le digo algo, les agrego algo. Parece tonto, ¿verdad? 3 puntos nomás. Pero esos 3 puntos a veces a mucha gente le da firma. O sea, no es que quiera abrir el paraguas ni nada por el estilo, pero así suele ser. Por experiencia ya les digo, no dejar a última hora, darle a la importancia en su tiempo. Y bueno, así no deberían tener ningún problema. Porque así como les dije, va a haber capítulos, ¿verdad? Elección mía que va a valer puntos ya para el proceso. En vez de que el parcial sea de 24 puntos, el parcial va a valer menos y los trabajos, ¿verdad? Individuales que yo le voy a ir mencionando cuáles capítulos va a valer puntos. Entonces, como una, digamos, como una variante más
para lo que estamos, ofreciendo en el año lectivo. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta al respecto? Pregúntenme más sin problema, si le quedó alguna duda, algo. Profe, entonces Sí. sería poner el nombre de los 3 integrantes y poner la fecha tentativa de acuerdo al tema, coordinando si ya se dio la teoría de acuerdo a tu plan de clases. Correcto, señor. Así mismo, correctísimo. Así mismo. Esa vos resumiste claramente. Así es. Ok, bueno, pasamos entonces a mirar lo que es control realimentado, una parte por lo menos para después, la semana que viene, poder terminar. Un ratito voy a dejar compartir esto. Un ratito, si me permiten. Un ratito que ya está abriendo. Vamos a presentar que está en PowerPoint. Ahí. Bueno, ahí están viendo en pantalla el capítulo de control realimentado, ¿verdad? Y vamos a entender un poco. ¿Están viendo todos? ¿Están viendo ahí nítidamente? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué es un sistema de medición y control? En una planta industrial, ¿verdad? Los sistemas de medición y control se considera que es el cerebro y el sistema nervioso, ¿verdad? El que controla todos los procesos productivos, ¿sí? Ellos monitorean, regulan los procesos, controlan, ¿verdad? Eso es un sistema de control. Y la automatización de un proceso se define como un sistema o método en el cual parte o todo el proceso de movimiento, de producción e inspección de partes y materiales son automáticamente realizados o controlados por equipamientos, autocontrolados por equipamientos autooperados por dispositivos electrónicos. Y parece ser una definición un poco larga, pero vamos a ir mirando y después vamos a volver otra vez sobre esta definición y vamos a ver si cumple con todo lo que está diciendo acá. Ok, entonces de momento me gustaría avanzar, dejar esto ahí y después para poder... Bueno, hay algunas terminologías que tenemos que manejar como son control. ¿Qué es el control? En control, en automatización y en instrumentación es el monitoreo de un proceso mediante un instrumento o aparato que regula un mecanismo. ¿Ya? Fíjense que introduce la palabra instrumento, ¿verdad? Y el instrumento para nosotros son equipos para indicar,
medir condiciones, rendimiento, posición, dirección, y a veces hacen operaciones de control también. Ahora, medición, bueno, esto ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es cantidad o tamaño determinada por una unidad, ¿verdad? Ahora, acá es la parte importante, ¿verdad? Control, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en un proceso productivo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Necesitamos medir algunas variables importantes para poder, o si no es como si fuera que estamos operando a ciegas, ¿verdad? Por eso es que necesitamos definir ciertas variables. Y esas variables, ¿verdad?, son justamente algunos parámetros como el flujo, nivel de un líquido, presión, ¿verdad? Puede ser presión de aire, comprimido, puede ser la presión de un cierto líquido al fondo de un estanque, puede ser la temperatura de operación, puede ser la densidad de un líquido, ¿verdad? Puede ser el volumen de una cierta masa, un cierto líquido, puede ser la acidez, puede ser la densidad específica o la gravedad específica o el peso específico del producto. Pero básicamente los parámetros con mayor frecuencia que se controlan son el flujo o caudal. Y vamos a poner una industria X, ¿verdad? La industria azucarera. Se manejan tanques, se manejan cañerías, por lo tanto, ¿hay caudal de líquido ahí? Sí hay, correcto. Al hablar de tanque, ¿verdad?, de almacenamiento, ¿hay nivel de líquido, ¿verdad?, como para controlar? Sí hay. Al hablar de presión, puede ser presión de vapor, presión de líquido, presión de aire comprimido. ¿Todas esas cosas hay en una industria azucarera? Sí hay. Al hablar de temperatura, estamos hablando de temperatura de vapor, ¿verdad? Estamos hablando de temperatura de cocción del producto, ¿verdad? Entonces, este parámetro también hay, ¿sí? Al hablar de densidad, ¿verdad?, densidad del jugo mixto, densidad del azúcar, densidad del mosto o densidad el jugo mixto, ya decimos. O sea que la variable densidad del producto también hay en la industria. También hay volumen. O sea, todos estos parámetros, de alguna manera, nosotros estamos conviviendo con estos parámetros. Por lo tanto, necesitamos controlarlo y medirlo, ¿verdad? Si nosotros controlamos y medimos, nosotros estamos controlando el proceso. Perdón. Si nosotros medimos estos parámetros, estamos controlando el proceso o estamos monitoreando el proceso. Entonces, vamos otra vez atrás y ¿qué nos dice la automatización? Un sistema o método en el cual una parte o todo el proceso de movimiento de producción e inspección de partes y materiales son automáticamente realizados o controlados por equipamientos autocontrolados. Sí. Definimos entonces cuáles parámetros existen y normalmente son controlados en parte del proceso o en todo el proceso. ¿Por qué hablo de parte del proceso? Ejemplo, en la caldera. ¿Quién tiene una caldera? Y ahí viene la participación de ustedes, ¿verdad? Y le pregunto a la clase, una caldera, ¿qué maneja? ¿Qué producto maneja una caldera? Vapor de agua. Correcto, vapor de agua. Al hablar de vapor de agua, ¿qué variables o qué parámetros necesitamos controlar de vapor?
Presión y presión. temperatura. Correcto. O sea que nosotros estamos necesitando controlar este parámetro y este parámetro, que más adelante lo vamos a llamar variable, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa más interviene en la caldera? ¿De qué se produce el vapor? Agua. Correcto. Si le metemos agua a nuestra caldera, ¿cómo controlamos la cantidad de agua que metemos? Para eso necesitamos, ¿verdad? O estamos hablando del flujo de caudal del flujo de agua o caudal de agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si metemos agua a la caldera, de algún tanque estamos trayendo. Y entonces estamos hablando del nivel de agua que hay en el estanque. ¿Sí? Que también es un parámetro que necesitamos controlar. O si controlamos el nivel de agua, como el área o generalmente un estanque es cilíndrico, indirectamente estamos controlando el volumen. ¿Sí? Y también necesitamos controlar la acidez. O sea que, fíjense, en un proceso, en una parte de un proceso nomás que yo les mencioné, casi todos estos parámetros están. O sea que necesariamente necesitamos controlar estos parámetros. Y eso es lo que en cada unidad, ¿verdad? Vamos a ir estudiando. Principalmente después, cuando veamos la parte de medidores, vamos a ver, medidores de flujo o medidores de caudal, ¿cuáles son los tipos de medidores que hay? Medidores de nivel, ¿cuáles son los tipos de medidores de nivel que hay? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este tema, la definición del proceso, ustedes más que nada están muy, me imagino que manejan mejor que yo, pero básicamente hay dos tipos de procesos, ¿verdad? Los procesos que pueden cambiar en su aspecto físico, ¿verdad? O los procesos químicos, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de proceso químico? Les consulto, le pregunto a la clase. Un poquito de operaciones unitarias. Digan más sin ningún problema. No importa si se equivocan. La azucarera es un proceso químico. ¿Sí? Lleva muchas operaciones unitarias. Es un proceso físico. Y generalmente la industria metalmecánica. La industria metalmecánica transforma físicamente para obtener una pieza. ¿Sí? Tenemos dos. O puede ser una combinación de ambas también. ¿Sí? Es un proceso. ¿Ok? Bueno. Y acá viene el término que yo ya les adelanté, dice variables. Las variables afectan las entradas o salidas del proceso. Son monitoreadas y controladas por medio de los instrumentos del proceso. Entonces, las definimos como variables a temperatura, ¿verdad? De vapor de una caldera, por ejemplo, el nivel de agua de un estanque, el flujo de caudal de agua que se inyecta a la caldera, la presión del vapor. Estas definimos como variables y son las más comunes en los procesos industriales. Estos van a encontrar en cualquier tipo de proceso industrial. ¿Se entiende? Por eso que, digamos, se le estudia, ¿verdad? O se le dice que son las variables más comunes. Ok.
Dice, el proceso de control y medición. Un proceso industrial comienza con la medición de una variable. Esto me permite un ratito, voy a corregir así, se movió un poquitito. Tiene que ser así como un triángulo. Ok. Imagínense que, voy a tratar de explicar con un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que acá pasa una cañería de producto, de agua, ¿sí? Para saber el caudal de agua que pasa por esta cañería, yo necesito medir algo. ¿Y qué necesito medir? Necesito medir justamente el caudal, ¿sí? Y necesito un instrumento y a ese le vamos a llamar más adelante sensor. O sea que en el proceso esto yo capto la información y a eso le llamo medición de información o medición. Y eso lo envío a un ente, ¿verdad?, que piensa, ¿verdad?, para tomar una acción y enviar una información, ¿verdad?, a un ente, ¿verdad?, que va a, digamos, intervenir o va a hacer contacto con el producto. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que esta cañería de agua está dándole justamente agua a los domos de la caldera, ¿sí? Y por algún motivo ya excede la cantidad de agua y yo necesito entonces cerrar más la válvula o cerrar más, atajar más el caudal de agua que pasa por la cañería. Entonces ahí es donde interviene la válvula, ¿sí? Hace contacto con el agua y se cierra más para poder atajar más. Entonces, a eso se le llama acción. Entonces, siempre en los procesos de control y medición se da este triángulo. Este es el triángulo por el cual, digamos, se define y actúa los sistemas de medición de proceso de control. Siempre hay una medición, se capta información del proceso, hay un ente que piensa y decide, ¿verdad?, y envía información a ese ente que va a actuar. Por el momento y para poder entender la forma en que actúan los procesos de control, vamos a tomarlo así. Pero más adelante, en la siguiente lámina, justamente ya vamos a definir. Dice, el término utilizado para llamar a la variable que ha sido manipulada se le llama variable manipulada. Y les pregunto en el sencillo ejemplo que les puse, ¿verdad? ¿Por qué variable se actuó para atajar más el caudal para atajar más el agua que pasó por la cañería? ¿Se imaginan una canilla, una válvula por esta tubería? Si yo cierro más esa válvula, ¿verdad?, estoy actuando sobre el caudal. Y a ese caudal por el cual yo actué, acá le llamamos variable manipulada. ¿Se entiende? Ahora bien, del mismo modo, yo puedo también, para saber online, por así decirlo, cuánto de caudal está pasando por acá, yo necesito poner acá un medidor de caudal. Y es el que me está dando la información, ¿sí? Entonces, el medidor de caudal me da la medición
en tiempo real, por así decirlo, de cuánto caudal está pasando por acá, y a esa variable yo le llamo variable medida. ¿Entienden? Entonces, dos conceptos muy importantes estamos aprendiendo acá. Variable medida y variable manipulada. Y esas dos tienen una relación que después se puede graficar, que vamos a ver más adelante. Ahora, está el término de set point o valor deseado. ¿Y qué es el set point con valor deseado? Vamos a suponer que yo quiero que vaya 10 litros por hora o 10 litros por minuto, por así decirlo. 10 litros por minuto. Y en tiempo real me marca, ¿verdad? Me marca que se va a 9 litros por minuto nada más. Entonces, hay una diferencia de 10 menos 9 de 1 litro por minuto. Y esa diferencia de 1 litro por minuto es lo que se llama desviación, y el valor deseado es ese 10 metros perdón, 10 litros por minuto. Entonces son dos conceptos que van muy de la mano. Uno, desviación, y el otro, set point o valor deseado. El valor deseado es el valor que yo quiero que se vaya o se cargue o se vierta o que pase por esa cañería el agua. Y la desviación es lo que va realmente en tiempo real y lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? ¿Se entiende esto? Miren que esto es importantísimo, estos conceptos. Y esta es la forma en que, digamos, se producen los sistemas de control. Vamos a repetir. Un ente que mide el proceso, siempre necesitamos medir, siempre necesitamos enviar esa información a un ente que tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Que generalmente después lo vamos a relacionar con el controlador, y el controlador envía una información al elemento final de control, a un ente que tiene que accionar sobre el proceso para que la variable medida, lo que yo estoy midiendo, pueda cambiar. Y después ahí, si eso entendemos bien, después eso se puede aplicar a cualquier tipo de proceso. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno. Los componentes de control y que van relacionados a las definiciones que recientemente mencionamos son los siguientes. Tenemos el sensor, un transmisor, un controlador y un elemento final de control. El sensor está relacionado con el ente que mide. Acá puede ser un sensor de temperatura, un sensor de nivel. Puede ser que quiera saber también a qué temperatura está pasando acá el agua. Puede ser que yo por la cañería yo le ponga que pase a 50 grados centígrados, ¿verdad? Y está pasando a 40, quiere decir que hay una desviación. Entonces, ese sensor es el que me da la información del proceso, ¿sí? Y esos son los componentes del control. Ahora, el sensor en sí no puede, él mide nada más, ¿sí? Necesita un ente por el cual pueda transmitir ese valor que midió. Y muchos de los sensores ya tienen incorporado el transmisor, de manera que mide y puede transmitir también. ¿Y a quién transmite? Al controlador. ¿Y el controlador quién es? El ente que tiene un algoritmo, ¿verdad?, preprogramable y que es capaz de
tomar una decisión, ¿sí? Y ese es el controlador. Ahora bien, el controlador es capaz de enviar una señal ¿a quién? Al elemento final de control. Y el elemento final de control está relacionado con el ente que toma la acción, ¿sí? Que actúa realmente sobre el proceso. Y nuestro ejemplo fue una válvula, ¿sí? Ahora, si yo cierro más la válvula, ¿cómo estoy actuando sobre el proceso? Estoy dejando pasar menos caudal de agua por la cañería. Si yo abro más la válvula, ¿cómo estoy abriendo, estoy dejando pasar más cantidad de agua al proceso? Entonces es así, ¿verdad? Que yo estoy relacionando el proceso de control con los componentes que intervienen en un sistema de control. Entonces, vamos a repetir de vuelta. El sensor está relacionado con el ente de medición, el sensor y el transmisor. El transmisor es el ente que midió, digamos, el sensor mide, por así decirlo, 40 grados centígrados. Ahora, ¿cómo entiende eso el controlador? Y necesita de un lenguaje tal que transforme ese 40 grados centígrados a un lenguaje que el controlador pueda entender, y ahí es donde vienen los sistemas de comunicación electrónica. ¿Se entiende? Entonces el transmisor transforma lo que midió el sensor a un sistema de comunicación que le pueda entender el controlador. Que más adelante en el capítulo respectivo vamos a ver en mayor detalle. Luego, el controlador, ¿quién es? Es el ente que puede tomar una decisión, ¿verdad? El ente que piensa y puede enviar nuevamente información al elemento final de control, ¿sí? Y el elemento final de control, yo abro paréntesis acá, puede, ya que estamos dando neumática, puede ser compuesta por un cilindro neumático y una válvula. El cilindro neumático actúa o hace de actuador, y la válvula es el que, digamos, entra en contacto con el producto. Ahora, el elemento final de control también puede ser un motor, un dosador, una bomba, etcétera, etcétera. ¿Se entiende estos términos, estos que estamos mencionando? Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, fíjense entonces la relación que vamos a hacer. Con la medición está relacionado el sensor y la variable medida, ¿sí? Con la acción está relacionada la variable manipulada y el elemento final de control. Y con la decisión está relacionada el ente que controla, que son los controladores. Y uno de los controladores son los PLC, los controladores lógicos. Entonces, este triangulito que se ve acá, esto es súper importante. ¿Sí? Por eso es que dice feedback, es el término utilizado para indicar una medición y respuesta continua a la información generada. Esta es la forma más simple de control. El término utilizado para definir los instrumentos en un sistema de control de información decide y toma acción en un sistema de control realimentado. Es un lazo de control. Bueno, esto vamos a ver un poquito más adelante, el término de lazo de control realimentado. Bueno, si se entendió esto, hemos dado un avance. Entonces, en honor al tiempo, me gustaría dejar acá la clase, si no hay preguntas,
y seguimos la siguiente clase. Bueno, acá justamente ya se ve digamos, el sensor le pasa información al transmisor, el transmisor a través de una señal al controlador y acá falta la otra parte. Pero básicamente en eso se fundamentan los sistemas de control. ¿Está bien? ¿Se entendió? Me apresuré demasiado. Pregunten más sin problema. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Se entendió, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, la próxima clase vamos a seguir más sobre los elementos de finales de control. Vamos a ver y después ya vamos a ver el control alimentado, los diferentes tipos de control. Esto vamos a ir entendiendo. ¿Ok? ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, Dale. vamos a dejar acá la clase. Por favor, si me ponen nuevamente presente en la parte de comentarios antes de salir. ¿Ok? Y nos vemos entonces el próximo lunes. Dale, gracias, profe. ¿Ok? Gracias, Estamos. profe. Nos vemos. Dale, gracias a ustedes. Siguen. Profe, si me mandas el Excel cuando podés, así completamos en esta semana. Sí, perfecto. Voy a alzar. Si no, hoy no creo, ¿verdad? Pero mañana con seguridad que alzo. Ok, Entonces vos podés bajar de ahí y vas coordinando con los compañeros. ok. ¿Está bien? Dale, gracias, profe. Perfecto.